¿Estás cansado de poner aburridos pisos en tus proyectos arquitectónicos? Las alfombras que descargaste de SketchUp son un JPG sin volumen. Entonces bienvenido a este tutorial donde te enseñaremos a realizar texturas de pelo y tela realistas. Cómo podíamos hacer nosotros, o más bien enseñar un poquito el modificador de Heron 4, que es un poquito para hacer estos elementos como de alfombras o pelitos. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? De primera instancia voy a agarrar un elemento de la librería de Chaos Cosmos. Simplemente de este lado aquí había una pequeña toalla. Vamos a ir de lo fácil a lo difícil, ¿ok? Aquí ya tenemos este elemento. Perfecto. Vamos a hacerle un F3 y vamos a hacer un interactivo para que lo veamos todos. Fíjense cómo pues es bastante básico. No tiene ningún tipo de elemento con relieve, simplemente pues es la textura, ¿ok? Ahora, yo voy a convertirlo a un editable mesh rápidamente para poder editarlo. Después lo voy a hacer un editable poly. Y bueno, simplemente le voy a dar un detach. Esto ustedes ya lo saben hacer, simplemente lo voy a hacer un poquito más rápido. Ahora, yo voy a aplicarle el modificador que está en la lista, como ya saben, y es de los primeros. Aquí está en Heron 4. Simplemente se lo activamos y esperamos, ¿ok? En este caso vamos a hacer un interactivo para que lo vean sumamente rápido. Y les comento que el Heron 4 ya empieza a ser un poquito pesado porque tiene que calcular muchísimos polígonos. Entonces no es recomendable estarlo trabajando con el interactivo habilitado porque se les puede llegar a trabar bastante. Okay, entonces no les recomiendo, simplemente en el viewport display vayan viendo los cambios, ¿de acuerdo? Ya que vayan viendo algo que les gusta, renderícenlo, revisen y vuélvanlo a parar, ¿ok? Entonces de momento ya estamos viendo aquí estas configuraciones, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber del Heron 4 es que tenemos muchísimas casillas, ¿ok? En este caso nos vamos a enfocar en las más importantes, que la principal es los parámetros generales, ¿ok? Que en este caso va a ser el número de estos pelitos, por así decirlo, vamos a llamarlo así. Que por ejemplo yo le puedo aumentar la cantidad, ¿ok? Fíjense como que ya aumentó. Ahora, los segmentos, también es bastante importante que sepan qué son los segmentos. Fíjense cómo cada pelito llega a tener ciertas divisiones. Ok, entonces en este caso sí sería bueno ponerle un poquito más de segmentos, que en este caso vamos a ponerle el doble, 10 segmentos. Ok, y fíjense cómo ya tiene más divisiones. Ahora, muy importante también, tenemos la densidad que va por más largo o más cortito. Ok, de momento vamos a dejarlo aquí en, por ejemplo, 60. El random scale, pues simplemente si ustedes lo mueven, algunos van a tener variaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo de momento en 40, tal y como viene. Y ahora sí, los importantes son el root thick y el tip thick, que esto simplemente es el espesor de la base de este pelito y el espesor de la punta. ¿Okay? Que entonces en este caso fíjense cómo son como triangulitos. La base está bastante amplia, que tiene 15, y el tip no tiene nada, pero si yo le incremento por ejemplo al mismo valor, fíjense cómo ya son totalmente iguales. ¿Okay? Entonces en este caso yo le puedo poner por ejemplo 5 a la base y le pongo 2, ¿okay? A la puntita. ¿Listo? Ya tenemos ahí algunos pelitos un poquito interesantes. Ahora, en este caso, vámonos a la siguiente pestaña que se llama los parámetros del material. Aquí es muy importante porque si ustedes ya exploran un poquito la librería de Corona, ven que tenemos hasta arriba el Basic Hair, ¿ok? Esto, ¿para qué nos puede servir? Los materiales, los parámetros del material, ustedes pueden ir modificando los colores de estos pelitos. Fíjense como por ejemplo el tip. Yo lo puedo cambiar, por ejemplo, a un tono rojo. Y fíjense cómo las puntas ya se hicieron rojas. Ok, vamos a ponerlas muy intensas. Y el root, que quedamos que era la base, lo ponemos aquí de este tono y lo ponemos a lo mejor más clarito. Y fíjense cómo ya la base se cambia de color. Esta es una opción de modificar el tono de estos pelitos. Pero si ustedes quieren hacerlo con un material de la librería de Corona, tenemos la opción de Custom Shader. En Custom Shader simplemente lo habilitamos, abrimos la librería de Corona y simplemente vamos a hacer un interactivo rápido para que vean el
tono que hicimos en los cambios de material. Vamos a ponerlo rápidamente por aquí. Listo, ahí va. Y nada más esperemos tantito. Listo. Ok, ya tenemos aquí este tono rosa que yo le acabo de dar de manera manual con un color. Muy fácil. Ahora, si yo me voy a el Custom Shader y simplemente le arrastro un material que, por ejemplo, vamos a poner este azul. Simplemente aquí se lo suelto. Esperamos tantito y fíjense cómo ya está este material. Ahora, si yo vuelvo a crear un interactivo, fíjense ahora cómo ya va a tener el material que le apliqué. Esperemos tantito, porque como les comento, esto ya está siendo un poquito más tardado. Ok, entonces estas son dos formas de mover un poquito ese valor. ¿Cómo puedo yo a lo mejor modificar la trayectoria de estos pelitos? Simplemente voy a darle un stop para que no se me vaya a trabar tanto. Y voy a aumentarle todavía un poquito más la cuenta. Vamos a ponerle 500,000. Y simplemente en Styling ustedes pueden empezar a editar estos pelitos, ¿de acuerdo? Fíjense como si yo simplemente le doy aquí en editar. Ahora vean como cada pelito está pues de manera perpendicular al elemento, que en este caso es la toalla. ¿Ok? Si yo le doy clic con este circulito que es como el peine, fíjense cómo van a empezar a editarse la dirección de cada uno de estos pelitos, que viene con un trazo como con naranja. Fíjense como si yo lo mantengo, clic sostenido y lo bajo, yo voy a empezar a, digamos que peinar, por así decirlo, estos pelitos. Vamos a bajarlo un poquito más, lo bajamos. Y fíjense incluso como ya en el viewport estos elementos, estos pelitos ya se van haciendo hacia la dirección que yo le voy trazando. Clic sostenido y lo muevo hacia la dirección que me interesa. Entonces simplemente, muy sencillo, le doy en Finish Styling y vamos a ver cómo se vería en esta ocasión nuestra toalla. Fíjense cómo ahora voy a hacerlo, bueno, fíjense, le voy a dar un poquito de zoom. Fíjense cómo ya los pelitos ya los peiné un poquito hacia abajo, ¿ok? Voy a aventurarme a hacer un poquito más grande el interactivo. Fíjense cómo, pues yo ya tengo este elemento con este Hair and Form, ¿ok? Simplemente tengan cuidado porque hay veces que cuando ustedes mueven mucho el peine, a lo mejor pueden llegar a meter o bajar tanto estos pelitos que se empieza a sumar la textura del elemento. Si no, también una opción fácil es ponerle un tono muy similar a la toalla o al elemento que vayan a poner, para que no se vea como este cambio de tono. Vámonos con un elemento un poquito más elaborado, que en este caso voy a poner vamos a ponernos de este lado y vamos a hacer un chamfer box. Simplemente de este lado. Fíjense ahora cómo voy a hacerlo chiquito para que no me calcule tantos elementos. Voy a darle de 50 por 50 y le voy a dar de altura, pues una alfombra, puede tener medio centímetro, y simplemente el fillet yo le voy a dar en .15. Ok, ya lo tenemos aquí perfectamente. Ahora voy a esconder este elemento para que no me lo vaya a volver a renderizar. Hide Selection. Y le voy a dar un material base para que no se vea rosa nuestro elemento. Entonces en este caso simplemente yo me voy aquí a su Physical Material y lo selecciono y simplemente asignar. Listo, ya lo tenemos. Y hay que convertirlo a un editable poly, porque esto es muy importante. Si ustedes le aplican el Hair and Form a todo esto, obviamente también la base va a salir con este modificador. Entonces lo que generalmente nosotros hacemos es lo convertimos a un editable poly, simplemente con Polygon seleccionamos la cara de abajo y le damos un detach para que el Hair and Form no trabaje en la cara de abajo. Listo, ya que lo tenemos, lo vamos a aplicar. Perfecto, ya tenemos aquí nuevamente esta especie que hasta parece pasto, pero bueno, vámonos otra vez. Parámetros generales, yo quiero a lo mejor aumentarle un poquito, yo quiero bajarle el tamaño, que a lo mejor le puedo poner en 50 o 40. Yo quiero estos triangulitos, pues a lo mejor un poquito más pequeños, yo le puedo poner aquí en 10.
.5 y aquí le podemos poner en a lo mejor 2 también. Vamos a dejarlo así. Ok, acuérdense, bueno, los parámetros generales, bastante simple. Ahora, en este caso, ¿cuál sería el siguiente elemento? Yo voy a trabajar ahora con un color, ¿de acuerdo? Entonces simplemente yo voy a poner, en este caso, el rosita, que a mí me había gustado, a lo mejor un poquito más rojizo. Ok, vamos a ponerlo aquí, y en la base un tono más clarito. De este lado, ahí está, vamos a dejarlo así. Perfecto. Ahora, vámonos a el Custom Shader. Ya dijimos que eso es para los materiales. Ahora, el Fly Away, ¿esto a qué se refiere? Es como si fueran a torcer un poquito estos elementos, ¿ok? ¿Para qué me sirve el Fly Away? Bueno, simplemente vamos a aumentarlo, ¿ok? Aquí pues no van a ver bastante diferencia, simplemente es un porcentaje. Pero si yo empiezo a mover los parámetros de abajo, fíjense cómo ahora ya se va a empezar a ver un poquito diferente. Simplemente se va a empezar a torcer, en pocas palabras, ¿ok? Entonces, en este caso, yo le voy a poner en .5. Vamos a dejarle. Y también, ¿qué les parece si aquí también le podemos mover un poquito en el mes? ¿Ok? Aquí pues es básicamente que los pelitos se van a empezar a torcer de manera individual. ¿Ok? Entonces, en este caso yo le puedo poner .25 o a lo mejor .35. ¿Ok? Y fíjense como ya empieza a tomar todavía un poquito más de variación. Ahora, el siguiente parámetro que se llama Clump, esto es para, ¿cómo decirlo? Como aplastar un poquito o compactar cada uno de estos pelitos. Fíjense como otra vez, si yo le muevo el parámetro a lo mejor en 100, no se va a ver cambio, pero si yo le muevo el parámetro de Strength, simplemente vean cómo ya se empiezan a juntar este grupo como de pelitos. Ok, entonces en este caso simplemente pues yo lo puedo modificar a lo mejor .5. Ahora, el freeze, casi no lo tocamos, simplemente no le vemos tanta opción. Esto pues es como para mover un poquito las puntas. Vamos a dejarlo así, de momento. Ahora, la parte de kink es como hacer una especie de pliegues, ¿ok? Entonces, simplemente si yo le empiezo a mover, fíjense cómo ahora se empieza a mover pues un poquito extraño, ¿ok? Se empiezan a hacer como esponjar. Ajá. Esponjar en pocas palabras. Ajá, exactamente. Entonces le podemos dejar en 60. Ok, perfecto. Y ahora vamos a dejarle en 1, ok, para que se vea un poquito. Ahora, el que está más interesante es el siguiente, que se llama Multi Strand. Que esto, ¿qué es lo que va a hacer? Es básicamente ponerle muchas más hebras a cada uno de estos pelitos. O sea, le va a poner como pelos en los pelos, por así decirlo. Como ramas, ¿no? En pocas Ajá. palabras, como ramas a lo mejor de un tronco. Valen más divisiones. Exacto. Entonces, si yo lo empiezo a mover, fíjense cómo ya no se ve tan vacío, ya se va a empezar a poblar muchísimo más. Ok. Entonces, ahora fíjense cómo ya la alfombra pues está bastante poblada, por así decirlo. Vamos a dejarlo en 3 de momento. Y ahora, ¿cómo yo podría a lo mejor peinar, por así decirlo, estos elementos para que a lo mejor nada más vayan hacia la izquierda o hacia la derecha? En este caso, otra vez nos vamos a ir a Styling, Style Hair, y fíjense como en este caso nos salieron 4 puntos, ¿ok? Que están esparcidos un poquito a lo loco, por así decirlo. Simplemente, ok, clic sostenido, yo lo aviento hacia donde quiero que vaya, y fíjense, yo voy a aventar todo hacia la derecha. Hasta acá, un poquito más para acá, como si le estuviera pegando un aironazo. Y ahora ya está, ¿no? Y simplemente pues vamos a hacer un interactivo para ver cómo se vería. Ahora sí, en este caso va a tardar un poquito más, pero bueno, aquí se le cerró a Max por hay una complicación. Esto, chicos, recuerden que es pues muy normal que se le cierre. Aquí simplemente no hace nada mal, simplemente el 3D Max como que se aloca. A veces si tú quieres abrir el editor de materiales se cierra, o a veces si quieres abrir el F10 se cierra.
o si quieres hacer un interactivo se cierra. Esto pues bueno, seguramente ya lo han vivido una que otra ocasión, pero pues bueno, simplemente es guardar, tener el auto guardado y pues, guardar continuamente. Esos son en sí los parámetros que nosotros tenemos que tocar. Vamos a dejar que trabaje un poquito. Y fíjense como pues ya se ve bastante esponjoso esto. Entonces acuérdense que si ustedes quieren darle una dirección en específico, pues bueno, simplemente con la dirección que tienen estas cositas, bueno, simplemente lo avientan para un lado y lo aventamos para allá, ¿listo? Y así ustedes pueden darle una ligera personalización a estos elementos. En este caso ya no le voy a dar render por cualquier cosa. Ahorita al final, si en lo que Jordan nos explica, le doy en render para que lo vean. Sí, ahora, aquí por ejemplo, bueno, Max dice que sí, que justamente le pide una alfombra así. Acuérdense que nada más es una cajita, un chamfer box, y pues bueno, con este modificado de Heranfur ya listo para hacer en el 3D Max. Y listo. Exactamente.